Bienvenidos a la unidad 3. Hoy veremos un tema muy importante y es cómo la inteligencia emocional es muy útil en el rendimiento de nuestro trabajo, en las áreas que nos desenvolvemos profesionalmente y enfocado al comportamiento organizacional. Dentro de los objetivos de la unidad, caben destacar los distintos elementos que vamos a conocer del comportamiento organizacional y cómo estos son útiles, establecer los aspectos que son aplicables en el rendimiento laboral, comprender los aspectos que obstaculizan el desarrollo organizacional, los contenidos de la unidad. Veremos cómo la aplicación de la inteligencia emocional es útil en el trabajo y esta cómo es demostrada a través del rendimiento y la productividad. Veremos también la inteligencia emocional en el trabajo, los componentes de la inteligencia emocional y los factores que afectan el comportamiento organizacional. Recordemos, la inteligencia emocional nos puede ayudar a automotivarnos. Vimos entre los elementos de la IE en la clase pasada que la motivación es algo imprescindible y esta nos da la capacidad de insistir ante posibles frustraciones, así también de tener control de nuestros propios impulsos y regular nuestro estado de ánimo, y esto para facilitar la convivencia con otras personas tanto a nivel familiar y laboral. También nos es útil para saber gestionar y saber dónde marca una diferencia con respecto a quienes están felices con su vida y con todas las cosas que les rodean, y también así con las dificultades. Es muy importante saber la actitud que podemos tomar aún en momentos buenos y momentos malos, sabiendo que vamos a encontrar una salida para salir o para poder resolver una situación. Para ello, podemos también hacer un análisis de acuerdo a diversos estudios en los cuales está demostrado que el 65% del éxito laboral se debe a un buen uso de la inteligencia emocional. No solo con uno mismo, sino que con los demás, aplicando así la empatía. Y esto puede influir en otros o incluso lo puede persuadir. Sabemos que la inteligencia emocional también es vital, porque en el ámbito laboral ayuda a resolver conflictos. Sabemos que los conflictos nacen y se originan de diversas diferencias, que cabe de notar que pueden suscitarse en cuanto a la forma personal y la lógica privada, y es por ende que se debe establecer consensos, convencer a otros, reconocer ideas de los demás, trabajar en equipo y poder expresar lo que pensamos sin desaprobar lo que piensan o hacen los demás. Para ello, podemos decir que para aplicar bien la inteligencia emocional en el trabajo, tenemos que considerar lo siguiente. Un punto acá distintivo es saber equilibrar la inteligencia emocional en el trabajo. Y para ello nos vamos a basar en analizarnos a nosotros mismos. Esto para saber qué cosas nos pueden hacer reaccionar emocionalmente y de qué manera. Así, para poder tratar de mejorar y cambiar esas reacciones. ¿Qué pasa si en mi entorno yo tengo un problema en casa y llego enojada a mi trabajo? La inteligencia emocional me va a dar las pautas para poder de cierta forma persuadir que si quizás alguien me va a decir algo que me pueda molestar, que me pueda ofender, o no estoy de humor para poder convivir con el grupo, hacerlo ver, comunicarlo, expresarlo, y también de cierta forma el aislamiento nos puede permitir reflexionar y tomar en consideración ese momento que estamos viviendo para que una vez lo hayamos resuelto podamos continuar. Es un ciclo. También aprender a escuchar, que no es lo mismo que oír. En este punto
Hay que saber escuchar cuando un compañero plantea un problema. Y si, por ejemplo, dudamos, preguntar y aclarar. Y esto nos va a ayudar a tomar decisiones concretas y claras. En este punto también es muy importante la empatía. Al momento de escuchar a otros, prestar atención, por ejemplo, ver a los ojos, tener la retentiva de responder claramente a la necesidad, evitar cualquier distractor como ver el celular o ver lo que otros hacen. Esto nos hace situarnos en un punto de empatía. Tercero, saber interpretar el lenguaje corporal de los demás. No siempre las palabras coinciden con lo que dice el cuerpo. La mirada o los gestos lo pueden establecer y ello puede ir en contra. En esta situación es muy dependiente el ejemplo número 1. En este caso, si yo denoto que una persona está molesta, tiene algún problema, está triste, tuvo algún conflicto, simplemente con visualizar un gesto, una expresión, una mirada, nos puede denotar esa situación. Y entonces también podemos evitar causarle una molestia y ser imprudentes en algún momento para poder cuestionar algo o incluso hacer más grande una situación. Entonces esta interpretación que nos da la inteligencia emocional nos ayuda a ser prudentes también con los demás, porque al ser empáticos sabemos que no nos gustaría que nos hicieran algo que quizás a nosotros no nos parece certero o adecuado. Son situaciones tan fáciles y tan complejas a la vez que vivimos en nuestro día a día, y para este punto las estamos enfocando en el trabajo, que es el ámbito laboral en donde nos podemos desenvolver. También tenemos que saber qué cosas causan estrés y así evitar esas emociones repentinas que nos puedan frustrar en nuestro trabajo. Como comentábamos en la clase pasada, la empatía nos ayuda a situarnos en el lugar de otro para poder cómo influenciar y esto sobre una inteligencia emocional del otro y su impacto. La autoconciencia, mencionábamos que es la capacidad para autocontrolarnos, ejercer control sobre nosotros mismos, sobre nuestro dominio y reconocer nuestras debilidades y fortalezas. Si sabemos que tenemos un mal carácter o si sabemos que hay situaciones que lo generan como el estrés o como alguna situación de salud, entonces también tenemos que reconocer dichos aspectos para no recaer en ofender a otras personas o en causarles un mal momento. La automotivación nos ayuda a tener esa confianza en uno mismo y en lo que es capaz de lograr para así convencer a los demás. Las habilidades sociales. Esto nos van a ayudar a ser más competentes si logramos relacionarnos efectivamente con los demás. En el caso de la autorregulación, podemos repasar lo que ha podido ocurrir, analizar las propias acciones y los resultados para así pensar en una respuesta diferente y mejor para la próxima vez que ocurra. El hecho de tener una inteligencia emocional fuerte es la clave para el éxito laboral y es ahí la dependencia en las distintas competencias, habilidades y conocimientos que complementan un perfil profesional. Es fundamentalmente el hecho de aprender a contener las emociones y actuar racionalmente frente a cualquier situación de trabajo. Y esto básicamente porque en la interacción con otras personas pueden suscitarse diversas áreas de conflicto en las cuales tenemos esa disposición de aprender a controlar nuestros impulsos. Si bien es cierto, hay personas que tienen un temperamento más fuerte y otras más apacible, es sumamente importante, como mencionaba con anterioridad, reconocer nuestras debilidades y si sabemos que hay alguna situación que nos incomoda, comunicarla, hacerla ver y hacerlo todo dentro de un orden permisivo y normas establecidas que permitan esa clara interpretación de las diferentes situaciones, comportamientos, problemas que pueden suscitarse en el ambiente laboral. Y esto también cabe mencionar
que se pueden dar en distintos ámbitos, como en el trabajo en equipo, en la familia, en la parte social, en la comunidad. Hacia este punto, para poder aplicar bien la inteligencia emocional en el trabajo, hay que destacar que tenemos que saber contener las emociones, enojo, tristeza, alguna situación incómoda, y esta debe estar por encima de emociones razonables. No porque me disgustó lo que la otra persona me dijo, voy a ir y la voy a agredir o la voy a ofender o le voy a ir a causar una molestia. Lo que denotaría acá es tener esa prudencia de poder razonar y en algún momento que sea el idóneo, charlar con esa persona directamente y hacerle ver qué cosas no le gustan y qué cosas le gustan. Si bien es cierto, no podemos cambiar a otras personas e individuos, nosotros sí podemos y debemos controlar estos criterios. Si no podemos corregir nuestras propias actitudes, es indispensable también acudir a ayuda. Hay personas que son muy agresivas o que cuando algo les ofende o incluso algo tan pequeño como ir en el tránsito y que alguien no nos debía. Hay personas que se ha visto en las noticias y en las redes sociales que han llegado hasta agredir verbal y físicamente a otros por algo tan simple como el ceder el paso. Entonces también acá denota situaciones agresivas y comportamientos no adecuados que ya requieren de más ayuda profesional. También hace falta un trabajo constante para lograr un buen manejo de las emociones y así sacar el estrés. Para ello tenemos que identificar qué aspectos nos ayudan en dicha situación. Si hacer un deporte, si meditar, si leer, si descansar, cualquier aspecto que nos pueda ayudar a evadir una emoción negativa. La inteligencia emocional en el trabajo. Un trabajador feliz va a ser un trabajador que se encuentra motivado y que es optimista. También podemos distinguir que un trabajador feliz desarrolla todo su talento y da mucho más de sí mismo. Un trabajador feliz se va a adaptar mejor al equipo, va a ser más creativo, se va a adaptar mejor a los cambios, es menos propenso a equivocarse, es un trabajador saludable y promotor de la seguridad en el trabajo, resuelve problemas, no los crea y es un buen seguidor. He aquí algunas características que distinguen a una persona competente y que por ende va a ser productiva en el área donde se desenvuelve. En este punto podemos también destacar que un profesional que consta con una inteligencia emocional alta es mucho más competitivo y productivo en el área donde se desenvuelve. Podemos conocer mucho, tener experiencia, tener un perfil académico muy bueno, pero si nuestra inteligencia emocional es de una persona que vive estresada, que genera conflictos, que pelea, que no le agrada a las demás personas, que no sabe mantener una convivencia adecuada, entonces esto resta mucho a esas competencias, las cuales no serían notorias en una persona que se va a sentir a gusto en su ambiente de trabajo. De acuerdo a Daniel Goleman, establece que las competencias de la inteligencia emocional están conformadas de elementos o áreas de aptitud, que estas ya hemos hablado con anterioridad, hacen énfasis a la autorregulación, a la autoconciencia, a la motivación, a la empatía y a las habilidades sociales. En el caso de la autorregulación, sabemos que es ser capaz de que podemos manejar y controlar nuestro estado emocional. Algunos aspectos por aplicar, los siguientes: posponer juicios y refrenar impulsos, dejar el problema o alejar de este, expresarse de forma asertiva, no abusiva o agresiva, ser flexible y no forzar las cosas,
y manejar la comunicación no verbal. La autoconciencia, que es el hecho de conocernos a sí mismo y saber lo que dicen nuestras emociones. Algunos aspectos por aplicar: el respetarnos a nosotros mismos, el ser positivos, ser fieles a nuestras creencias, valores y principios, dar un descanso a la lógica y a la racionalidad, escuchar a los demás, entender el impacto en los demás. En el caso de la motivación, canalizar nuestras emociones para alcanzar nuestras metas. Esto conlleva luchar por mejorar y alcanzar estándares altos, comprometerse a alcanzar las metas, tomar iniciativa y aprovechar oportunidades, ser optimista incluso ante la presencia de alguna adversidad. En el caso de la empatía, el hecho de reconocer y leer emociones en los demás. Algunos aspectos por aplicar: el ser sensible hacia otras personas, el comprenderlas, el convertir las necesidades e intereses de otros en puntos de referencia, en fomentar el desarrollo de otras personas, el hecho de estar en sintonía con lo social y lo político. Otro elemento: las habilidades sociales, que conllevan relacionarse con los demás e influir en ellos. Aspectos por aplicar: desarrollar y mantener relaciones interpersonales, comunicarse con los demás y trabajar con otras personas. De acuerdo a estos estudios demostrados en áreas psicológicas y de inteligencia emocional que son notorios en el desarrollo organizacional, esas aptitudes se pueden aplicar y se deben de corregir en ciertos momentos cuando nosotros no podemos regular estos aspectos o no podemos tener la visión de lo que está sucediendo incluso con nosotros mismos. Para ello, cabe mencionar que hay diversos factores que nos pueden afectar en el desarrollo de nuestro comportamiento. El cansancio, la falta de interés, los problemas que agobian día a día, situaciones económicas, situaciones de carácter personal, y esto va a conllevar a que podamos mantener una mala actitud. Para ello debemos conseguir que nuestros colaboradores o subordinados o personal que tengamos a nuestro cargo e incluso nosotros mismos, comencemos nuestra jornada laboral con una actitud positiva y de entusiasmo, aunque tal vez no nos sintamos en perfectas condiciones de hacerlo. Y esto es un reto para cualquier líder, y esto se puede lograr resaltando lo bien que una persona hace su trabajo, también haciéndole ver la importancia y valor de la actividad realizada. Otro factor que afecta al comportamiento organizacional es la desmotivación. Debemos de comprender las causas por las cuales los colaboradores están desmotivados, ya que esto es clave en el rendimiento y en el éxito de una organización. Hay muchos administradores o líderes que no toman en cuenta o no le dan valor a estas causas, y de ahí el fracaso, lo cual provoca visibles pérdidas en volúmenes de ventas, en cierre de ventas, en atención al cliente, en el servicio y en pérdidas de participación al mercado. Hay situaciones que pueden ser intrínsecas o extrínsecas de la desmotivación, pero el hecho de identificarlas nos puede ayudar de mejor manera a comprender ese entorno en el cual se está suscitando alguna situación que puede generar estrés, tristeza, cansancio, desmotivación y por ende que debe de ser reconocido, identificado y mejorado. Otro aspecto importante a denotar son los conflictos. El hecho de saber manejar nuestros conflictos que día a día se pueden dar es otra habilidad del líder. Y hay muchos casos en los cuales los colaboradores del mismo departamento saltan estas diferencias y estas situaciones deben de ser resueltas
porque la falta de llegar a un acuerdo, las diferencias entre una persona y otra, o entre un departamento a otro, afectan el clima laboral. Y el hecho de mantener un clima laboral adecuado requiere de comunicación y esa eficiencia entre colaboradores y jefes y líderes. Y por consiguiente, esto va a conllevar buenos resultados en la organización. Como parte de las conclusiones de esta temática, para poder terminar con este primer punto, es importante que cualquier institución asimile los cambios vigentes en su entorno, lo cual va a ser útil para renovar los conceptos y prácticas estratégicas en las empresas. Esto apoyándose en postulados emergentes como es la inteligencia emocional. También establecer un ambiente propicio para el desarrollo de las capacidades y competencias emocionales. Esto es un reto que deben de asumir quienes ejercen mandos medios y estratégicos. 3. Frente a los cambios que se deben gestar en la empresa, se recomienda responder asumiendo a problemas como una oportunidad. Y esto nos ayuda a desarrollar una capacidad de anticipación, de innovación, flexibilidad y excelencia acorde a un mundo cambiante.